Un feliz sábado. Es para mí en esta mañana un gran privilegio, un alto honor, una gran oportunidad, un compromiso con retos y desafíos. Tener enfrente aquí a un grupo tan selecto de adventistas del séptimo día. Muchos que me inspiran a levantarme y con respeto, como dice el texto, delante de las canas, reconocer el tiempo que han estado peregrinando en este pueblo con el anhelo y el deseo de que ese peregrinaje concluya en la patria celestial. Amén. Tengan un feliz sábado. Muchos rostros hacía días que no los veía y verlos aquí es de alegría, pero mayor gozo será cuando podamos vernos allá. Amén. Me pusieron una camisa de fuerza porque le pusieron título a lo que debe ser mi exposición en un sentido. Me dijeron que en esta mañana, con motivo de regocijo, la gratitud por un año de haberse inaugurado un proyecto para que por medio de la página impresa el mensaje pudiera propagarse y compartirse con los que aún no han tenido el privilegio de recibirlo, me dijeron que hable de justificación por la fe en el contexto de lo que tiene que ver con la victoria sobre el pecado. ¿Justificación por qué? Por la fe. Antes de orar, permítanme hacer un pequeño recuento histórico, muy breve, pero que ustedes conocen muy bien. Voy a citar 3 fechas importantes. El año 31 de nuestra era, el año 1517 y el año 1888. Esas 3 fechas, ¿qué tienen en común? Año 31, 517, 1888. En el año 31 fue alzado en la cruz aquel que ya simbolizado en el Antiguo Testamento como la serpiente que sería alzada para que todo aquel que mirara a la serpiente tuviera oportunidad de vida y vida eterna. En el año 31 fue alzada. ¿Qué pasó en 1517? Martín Lutero, reconocido en el conflicto de los siglos, uno de los libros que está publicando el ministerio como un campeón de la verdad, clavó las 95 tesis, razones para entender que la salvación solamente es posible por medio de la justificación por la fe. ¿Qué sucedió en 1888? ¿Y cuál ha sido el denominador común en esos 3 momentos históricos? Que las 3 veces la iglesia ha sido zarandeada por un tema que es el tema central, principal de las Escrituras. La iglesia judía fue zarandeada, trastornada por el tema del que fue alzado en la cruz. Pero la iglesia popular, la iglesia que en la profecía estuvo predicha como que de mujer pasaría a bestia, fue zarandeada, trastornada por medio del mensaje que Dios envió a través de un hombre llamado Martín Lutero. Y la iglesia adventista, nuestra iglesia, no ha sido la excepción. 1888 provocó un zarandeo a lo interno del adventismo. ¿Por qué el tema de la justificación por la fe ha tenido este efecto, estos resultados en los diferentes momentos
de la dispensación del cristianismo en que ha aparecido como tema central. Porque los seres humanos lamentablemente somos dados a buscar la salvación por la vía equivocada. Y solamente hay un camino. ¿Y el camino quién es? La iglesia no es el camino. La iglesia Dios la trajo a la existencia para mostrarle el camino a los que están perdidos. Pero el camino es Jesucristo. ¿Y saben qué capta mi atención de, sobre todo 1888? Que el problema en 1888 se dio en el contexto no de un liderazgo liberal, se dio en el contexto de un liderazgo pionero. Un liderazgo pionero que creía en el llamado y que lo había sacrificado todo por el llamado. Y ese liderazgo pionero, comprometido con la misión y la proclamación del mensaje, perdió de vista a alguien que es el centro del mensaje. No sé si me están siguiendo en la secuencia. No era un error enfrentado a una verdad. 1888 eran dos verdades bíblicamente sostenidas y fundamentadas que entraban en conflicto. La verdad de la ley y el sábado y la verdad del Cristo levantado. No eran dos errores, no era un error y una verdad, eran dos verdades, pero que una había ocupado el lugar que le correspondía a la otra. No sé si me doy a entender. Y en ese contexto se da la crisis y el zarandeo de 1888. Hago la pregunta, en esta reunión, en esta mañana, no sé, ¿hay alguien que se considere conservador o alguien que sea un liberal? Porque Jesús ni era fariseo, ni era saduceo, ni era liberal, ni era conservador. En esta mañana yo quiero hablar un poco a la luz de las Escrituras de lo que es la justificación por la fe y de lo que viene después. Vamos a orar. Padre, aquí estamos ante tu presencia tal como somos de pecadores, pero con el anhelo, el deseo de ser como tú quieres que seamos. Aquí estoy como un instrumento imperfecto que ha de hacer uso de tu palabra perfecta. Oh Padre, en esta hora pedimos que aquel quien reveló tu palabra sea el maestro que nos enseñe tu palabra. No solamente queremos tener una comprensión intelectual de tu palabra, impártenos el poder para obedecerla y el amor para compartirla. En el nombre de Jesús. Amén. Abran conmigo la Biblia en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos en el capítulo 3. Versículos 20 y vamos a leer el 28. Ustedes conocen el contexto. La carta a los Romanos, una carta que para Lutero fue su punto de apoyo, la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas, que posteriormente para John E. Waggoner la carta a los Gálatas jugó un papel tan relevante como jugó Romanos para Lutero. Sin embargo, antes de leer estos textos, debo decir que uno de los problemas en la Reforma ha sido que se recuperan cosas perdidas y olvidadas y se olvidan las ya recuperadas.
¿Estamos de acuerdo con eso? Lutero recuperó algo, pero olvidó otra cosa. Nuestros pioneros recuperaron una verdad sepultada durante 1260 años de supremacía papal, pero perdieron de vista otra cosa. Y nosotros corremos el riesgo, el peligro de repetir la historia, porque la historia se repite porque la naturaleza humana es la misma en todo tiempo y lugar, independientemente de la teoría de la verdad. Solo marca la diferencia el nuevo nacimiento. La carta a los Romanos, el capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué es? Nosotros conocemos muy bien la figura del espejo. Nos permite ver cuál es nuestra condición para entonces ir donde está la solución. Y el versículo 28, esta conclusión no es mía, esta conclusión es del autor de la carta y es una conclusión que es necesario tomar en cuenta. Si yo leo al apóstol y concluyo algo, ustedes pueden decir, bueno, no estoy muy de acuerdo con su conclusión, ese es su punto de vista, pero es el mismo autor de la carta quien concluye. El versículo 28, ¿qué concluyó él? Concluimos, pues, y no habla en singular, habla también involucrando a todos aquellos que creían lo mismo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe, ¿sin qué cosa? Sin las obras de la ley. La justificación no está al final del camino, está al inicio. La salvación no está al final del camino, está al inicio. Muchas veces hemos presentado el tema de la salvación y la justificación en un contexto fuera del contexto bíblico, no porque en nuestros corazones haya malas intenciones, sino porque como humanos que somos propensos a perder de vista lo que es esencial y lo que es el centro. ¿Por qué el apóstol llegó a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley? Porque así estaba revelado, él no se lo inventó. Siempre la salvación ha sido por fe. ¿Cuándo? Desde el Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron, la salvación, el plan revelado, siempre ha sido por fe. Y entonces, ¿qué papel juega la obediencia? Los minutos que me quedan, debo terminar a las 12, ¿verdad? No. Dice Polanco que no, que después de las 12. Quiero hablar de la justificación por la fe en el contexto de un tema apocalíptico. Y antes de, quisiera hacerme eco de una cita que aparece en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 467. En el capítulo titulado El Apocalipsis, dice: en el libro del Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Textualmente lo dice. ¿En cuál libro? ¿Cuántos libros se encuentran? Todos. ¿Y cuántos terminan? Todos. Esto incluye el libro de Daniel, incluye las cartas de Pablo, incluye la carta de Judas, que fue la última, incluye todo el contenido de las Escrituras, desembocan en un mismo lugar, formando un inmenso océano, un lago, en el que muchos han naufragado al introducirse en las aguas del Apocalipsis sin la debida preparación
y orientación para no naufragar mientras nadan en las aguas profundas de un libro que recoge todos los libros de la Biblia. ¿Qué quiere decir la inspiración cuando dice que en el libro del Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia? Que para yo poder entender el Apocalipsis, debo de conocer el relato bíblico desde el Génesis hasta la carta de Judas, porque su simbología, sus mensajes, es una especie de recapitulación de lo que ya estaba revelado. Y la historia se repite por una razón, porque Dios no cambia y el hombre naturalmente tampoco cambia. Y como Dios no cambia, actúa de la misma manera que actuó en el pasado. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo cuando, por los siglos. Y el hombre sin nuevo nacimiento es el mismo, sea político o sea religioso, sea conservador o sea liberal, esté bien informado o, no o sea un ignorante o un analfabeto. Sin nuevo nacimiento, el hombre es el mismo. Ahora, cuando la inspiración dice que en el libro del Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia, entonces eso nos permite ir al Apocalipsis con una visión de conjunto de lo que dice todo el texto sagrado. Y en ese contexto quisiera invitarles a que me acompañen al capítulo 15 de Apocalipsis. Capítulo 15 de Apocalipsis, donde se introduce un tema que a muchos los llena de terror. De hecho, miren, yo crecí adventista y gracias a Dios crecí sin el televisor, pero no quiere decir que haya crecido sin ver películas de terror. Los dos temas más terroríficos para mí en mi etapa de crecimiento en el adventismo eran el juicio investigador y las postreras plagas, porque muchos lo presentaban como películas de terror, y más que salir con las buenas nuevas del Evangelio, salíamos con el miedo, porque creíamos que el plan era condenarnos, cuando el llamado y el plan de Dios es salvarnos. ¿O solo yo viví esa experiencia de temas presentados como película de terror? Ahora, el capítulo 15 del Apocalipsis dice: vi en el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira ¿de quién? De Dios. No es el tema y no voy a abundar en las plagas, pero debo decir que los hijos de Dios no tienen nada que temerle a las plagas. Porque las plagas son selectivas, los juicios de Dios son selectivos, y solamente a los que deliberadamente lo desafían, lo rechazan, los afectan. A los hijos de Dios no les afectan las plagas. Nada que temer a las plagas. Ahora yo quiero en esta mañana hablar de los versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Miren, no está hablando de plagas, está hablando de una compañía especial después de anunciar que habrían ángeles derramando plagas. Y el versículo 3 dice: y cantan. ¿Qué cantan? El cántico de Moisés, siervo de Dios. Y no está la forma contracta del lenguaje de decir del. No, y el cántico ¿de quién? Del Cordero. Diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey, ¿de qué?
de los santos. Gloria a Dios. Como en el libro del Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia, y me está hablando de un cántico y me está mencionando a dos personajes. ¿A quiénes? A Moisés. ¿Y cuál es el otro personaje? Y el Cordero. Y nosotros los adventistas tenemos muy claro que el cántico es una experiencia. Entonces debo mirar a qué tipo de experiencia se está refiriendo y cuál fue la experiencia de Moisés y cuál fue la experiencia del Cordero. Amén. ¿Por qué Moisés y por qué el Cordero? ¿Por qué la bestia es vista en el texto apocalíptico como el poder que se opone a Dios? Bueno, la principal obra de la bestia ha sido una perversión del plan de salvación, en el que la justificación por la fe ha sido desvirtuado y la salvación por obra lo ha reemplazado. La filantropía, el hacer la obra de caridad. Nadie supera a la iglesia popular en obra de caridad. ¿Tiene esto algún mérito para la salvación? No, pero los que se salven harán la obra de caridad. Mateo 25 lo presenta como que es inseparable el dar de comer a los menesterosos, asistir a los desamparados, es inseparable de la verdadera religión. Pero eso no tiene mérito para la salvación. Ahora, ¿por qué Moisés y por qué el Cordero? ¿Por qué un cántico? Quiero en esta mañana decirles lo que ya está en el texto bíblico con relación a este cántico. En el libro de Éxodo, capítulo 15, aparece registrado un relato bajo el título El Cántico de Moisés. ¿En qué capítulo? Como en el libro del Apocalipsis, eso lo voy a repetir y a repetir, se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Para yo entender lo del cántico de Moisés, debo de ir al relato en el Antiguo Testamento, donde me habla de ese cántico. ¿Y de qué habla Éxodo capítulo 15? Ya el hermano Víctor Arias lo dijo. La liberación de la esclavitud egipcia por medio del poder de Dios. ¿Es necesaria la liberación? De hecho, debo decir en esta mañana que la liberación es más importante que la obediencia. Se va a decir, ¿cómo así? Cuando Dios envía a Moisés a Egipto, no lo envía con las tablas de la ley. Envía a Moisés a Egipto con un mensaje: deja ir a mi pueblo para que me adore conforme a lo que es mi voluntad. Recibieron las tablas no en esclavitud, porque la ley no es para los esclavos como el mundo protestante ha enseñado. La ley es para los que en Cristo son libres. El sábado no es un símbolo de esclavitud. El sábado es un símbolo de libertad para que aquellos que por creación y redención han disfrutado de lo que es el plan de Dios puedan darle gloria a Dios. Antes de la obediencia es necesario que haya liberación. Los esclavos, aunque quieran, no pueden. Es un principio bíblico. Nadie puede servir a dos señores a la vez. Y el apóstol lo ilustró con el matrimonio, cuando dijo que si alguien está casado, mientras vive el otro, no puede unirse a otro porque cometería adulterio. Y Pablo está hablando en el campo espiritual. Mientras estás casado con Satanás, no puedes casarte con Cristo. Tiene que romperse ese lazo de relación con el otro para poder estar en libertad de estar casados con Cristo. Amén. Y el apóstol, cuando hace la construcción de Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, con el cántico de Moisés,
está hablando de esa experiencia de liberación de la esclavitud, de la esclavitud egipcia. Pero nosotros sabemos que Egipto es un símbolo ¿de qué? Del mundo. Del pecado. La lepra y la esclavitud en la Biblia son símbolos del pecado. Era un símbolo del pecado, la esclavitud egipcia. Ellos reciben la liberación de la esclavitud egipcia, pero en el desierto, a través del cual debían ser llevados para entrar a Canaán, el pueblo que estaba en libertad no tuvo la victoria sobre el pecado. Más bien se hundió en el pecado. Porque la liberación es necesaria, pero no es suficiente. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Fueron libres, pero como muchos que dicen, yo soy libre y hago con mi vida lo que quiera, o creen que libertad y libertinaz son sinónimos. No, libre no es el que hace lo que quiere, libre es el que hace la voluntad de Dios. En libertad de la esclavitud egipcia, por la gracia de Dios, toda la obra, justificados por la fe, llevados a través de un inhóspito árido desierto, para por medio de ese trayecto ser limpiados, purificados, no para ser salvos. Ya ellos eran salvos por la gracia de Dios, pero nosotros como adventistas sabemos que hay un proceso llamado santificación, que no es un proceso de 1 año, ni de 2, ni de 20 años, ni tampoco concluye con la venida de Cristo. La santificación es un proceso de toda la vida. Amén. Porque las criaturas fuimos creadas con el potencial de crecer. Los ángeles desde que fueron creados han estado creciendo y aprendiendo y lo estarán por la eternidad. Solamente la deidad es absoluta y es plena. Entonces ellos son llevados a través del desierto y durante 40 días debían de recorrer ese inhóspito desierto. Pero en Números capítulo 14, versos 30 y 34, dice que ellos fueron rebeldes, no tuvieron la fe y la confianza necesaria, y entonces los días les fueron convertidos ¿en qué? En años. Un peregrinaje que estaba llamado a durar 40 días, ¿cuántos años duró? 40 años. Y de esa generación, dice Números, solamente Josué y Caleb, de los que eran jóvenes, allá adultos con conciencia, entraron a la tierra prometida, pero los demás quedaron postrados en el desierto. Por desobediente. El cántico de Moisés es un cántico de liberación. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿y el cántico del Cordero qué es? ¿Cuál fue la experiencia del Cordero? El Cordero nunca fue esclavo del pecado. No necesitaba liberación, pero estuvo en el desierto. Y duró 40 días en el desierto, como 40 días debía durar el pueblo en el desierto peregrinando. Y era una especie de preparación para entrar a la Canaán, pero el pueblo no cumplió con el plan divino. Jesús no necesitó liberación de la esclavitud del pecado. Jesús no necesita un Salvador. La nueva teología, con argumentos que parecieran ser lógicos, irrefutables, muchas veces nos dejan desarmados o callados porque ellos creen que tienen argumentos que no hay manera de destruir. Y dicen, si Jesús era como nosotros, necesitaba un Salvador. Falso. Lo que no entienden es cómo está revelado el plan de Dios, la naturaleza nuestra, la naturaleza del pecado y el plan de la salvación. Jesús, aunque tenía nuestra naturaleza, no necesitó un Salvador. Jesús no necesitó nacer de nuevo, concebido por obra y gracia de ¿quién? ¿Hay alguien aquí que antes del nuevo nacimiento haya participado de eso? No, solamente según Juan capítulo 1, cuando somos engendrados por obra y gracia del Espíritu, pasamos a ser hijos legítimos de Dios. No antes. Jesús no necesitó un Salvador porque no fue concebido por un hombre y una mujer.
Había una parte humana que lo vinculaba a nosotros, pero había una parte divina que lo vinculaba a Dios. Era Dios y era hombre. No sé si... Yo espero que los bereanos que hay aquí en esta mañana puedan salir de aquí escudriñando las escrituras para ver si esto es así. Amén. Amén. El capítulo 15 de Éxodo nos habla del cántico de Moisés, pero el capítulo 4 de Mateo nos habla de la experiencia del Cordero. Conocemos el contenido del capítulo 4 del Cordero. En el desierto, el Cordero tuvo una experiencia que el pueblo de Israel no tuvo. Al desierto fue para prepararse para su misión, su obra pública. Sin embargo, el enemigo sabía que él había ido al desierto y fue allí para tentarlo, para acosarlo, porque el enemigo sabía que a la parte humana de Cristo era realmente humana. Si hay alguien que no duda de la humanidad de Cristo, es el demonio. De hecho, debo decir esta mañana, no hay demonios ateos. Todos los demonios son creyentes y tiemblan porque ellos saben, no pueden negar la existencia de Dios, porque se hicieron demonios porque un día en la misma presencia de Dios se revelaron. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? ¿Era Jesús el Hijo de Dios? Amén. ¿Tenía el poder para convertir las piedras en pan? Sí. Claro que sí. Satanás no me va a tentar a mí diciéndome: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que Jesús, y estaba provocando en la humanidad de Cristo el uso de su divinidad. De hecho, la primera tentación de Jesús fue para que hiciera uso de su divinidad, y la última también. ¿Recuerdan la última tentación? Si eres hijo de Dios, bájate. ¿De dónde? De la cruz. Porque Satanás, tanto al inicio del ministerio de Cristo como al final, lo tentó a usar su divinidad en la humanidad. Y en ambos casos Jesús venció. Porque Él vivió de toda palabra que salió de la boca de ¿quién? De Dios. Fue su respuesta. San Mateo capítulo 4, Éxodo capítulo 15 nos introducen en Apocalipsis 15, versículo 3, para entender que el cántico de Moisés es liberación de la esclavitud del pecado, pero que el cántico del Cordero es victoria sobre el pecado. Que es una experiencia inseparable. Y que el tema de la justificación por la fe nos da la idoneidad y el derecho al cielo, no cuando transcurre el tiempo, sino en el momento que creemos. Amén. Amén. No sé si... Gloria a Dios. Si lo deben entender. En el momento que creemos para salvación y recibimos al Señor, alguien dijo aquí como el ladrón. Mire, el ladrón murió no como ladrón, murió como un hombre santo, justo y perfecto. Sin santidad, ¿cuántos verán al Señor? Y Él lo verá y vivirá. Quiere decir que Él murió como un hombre que santo. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos un concepto de justicia, santidad y perfección, a veces heredado de la iglesia popular o de tradiciones o de literaturas, y creemos que si soy conservador creyendo esto, entonces estoy más correcto en esto. No, es tiempo de volver a las escrituras y dejar a un lado todas las opiniones humanas para escuchar la voz de Dios. La justificación por la fe ha trastornado y zarandeado tanto a la iglesia en todas las edades, porque hemos dejado de escudriñar las escrituras en su contexto. Hay una declaración en el libro El deseado de todas las gentes,
que en lo personal a mí me ha ayudado mucho. Dice, quien desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revela. ¿Cuánto? Todo. Cuando somos selectivos con esto sí, esto no, esto sí, esto no de la inspiración, nos desequilibramos, nos desorientamos, empezamos a adoptar posturas muy personales, pero contrarias a las Sagradas Escrituras, y formamos grupos, y vienen células, y cada uno va creyendo una cosa y otra, y al final estamos más divididos que el Imperio Romano cuando se fragmentó. Así es. Pero hay algo que une al pueblo de Dios bajo la dirección de su Espíritu, y es la palabra de Dios. Amén. Para los adventistas del séptimo día, palabra de Dios es todo lo que dice la Biblia y todo lo que dice el Espíritu Santo. Y todo es todo. Gloria a Dios. No hay nada fuera de ese todo. Amén. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué el Cordero? Porque el plan de Dios no solamente darnos la liberación de la esclavitud del pecado, sino como le dijo a la mujer cuando la perdonó, le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué cosa? Porque el perdón no es una licencia para pecar. El perdón es la oportunidad de un nuevo comienzo. Amén. Muy pronto, en el cielo, habrá un gran concierto. No olvidemos que el conflicto inició porque un día el director del coro celestial, quien se deleitaba en alzar su voz para honrar o glorificar a Dios, sintió deseo de ¿qué? De glorificación, de adoración. Y logró convencer a ¿cuántos? A una tercera parte de los ángeles de Dios. Logró convencerlos y formaron una agrupación para llevar su concierto por los demás mundos, y todos rechazaron la propuesta de ese concierto menos uno. ¿Cuál fue ese mundo? El planeta Tierra. Y recordemos una cosa, los ángeles no se reproducen. Dios no creó ángeles de más ni ángeles de menos. Los ángeles no se multiplican de manera natural a través de la relación como los hombres. Por lo tanto, quedó un vacío en el cielo con los ángeles que se fueron. Y es interesante que para este concierto universal, el escenario ya ha sido elegido. Hay 12 puertas de acceso. Y los porteros ya fueron elegidos también. De ahí que tú no tienes ninguna posibilidad de ser portero. Y saben que yo crecí escuchando a algunos adventistas diciendo, me interesa llegar al cielo siquiera como barrendero. Tampoco habrá necesidad de barrenderos, porque no habrá nada que ensucie la ciudad. La única posibilidad es estar como cantante. Y la canción ya ha sido elegida, y la canción lleva por título el Cántico de Moisés y el Cántico de ¿cuántos anhela y desea estar en Aquí tengo una agrupación, nunca me ha invitado para formar parte de ella porque yo no canto ni en tono. Bueno, el niño mío a veces me dice, papá, no me cante que me vas a dañar el oído. Y apenas tiene 4 años. Me dice, me vas a dañar el oído. Y yo trato de cantarle en un susurro y no para no dañarle el oído. Pero Dios quiere que yo esté en el concierto. Amén. Que tú lo estés también. Amén. Allá no habrá ensayo, ni habrá gallos, nadie va a desentonar. La canción no será aprendida allá. Es necesario aprenderla ¿dónde? Amén. Las experiencias son intransferibles. Por eso Apocalipsis 14 dice, nadie puede aprender sino ellos el cántico. Porque yo te puedo comunicar la teoría de la verdad, pero no te puedo transmitir mi experiencia. Las experiencias son individuales y por eso la salvación es individual. La teoría de la verdad la puede aprender un ateo. De hecho, hay muchos ateos que conocen más la letra del texto sagrado y hasta lo pueden leer en hebreo, en griego, en arameo, y conocen más que tú y yo de la letra de las escrituras, pero ellos no conocen al Señor de las escrituras.
Muy pronto, según lo que dice la profecía bíblica, ese concierto será una realidad. Y mientras estamos sobre la tierra, recuerdan el peregrinaje del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán. Dice Deuteronomio que Dios tenía el propósito de a ellos afligirlos, de permitirle pruebas, dificultades, las situaciones propias de la aridez y lo inhóspito y las dificultades del desierto minado de serpientes cuyo veneno era letal. Todo eso Dios se lo permitió porque era una escuela. Y ellos reprobaron en el examen, pero Cristo venció. Amén. No venció porque era Dios, venció porque en su condición humana dependió de Dios y de su palabra. Amén. Debo en esta mañana decir que no pecamos por la debilidad de la carne ni por la fuerza de la tentación. Jesús, cuando su carne estaba debilitada en su máxima expresión, después de 4000 años de un proceso degenerativo, después de haber entrado el pecado, con 40 días y 40 noches sin probar alimentos, a diferencia de Elías y Moisés, que también ayunaron 40 días, pero ellos salieron después de los 40 días físicamente robustos y fortalecidos, porque no hubo un debilitamiento progresivo al no probar alimentos. Jesús sí salió debilitado y demacrado 40 días después, y el tentador sabía que era una oportunidad para tentarlo y arruinarlo. Y se acercó el tentador, según Mateo 4, cuando él estaba en su máxima expresión de debilidad, y lo tentó con lo que era su necesidad. ¿Cuál era su mayor necesidad? Alimento. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús venció, no porque estaba fuerte físicamente, sino porque cuando su carne estaba debilitada en su máxima expresión, su espíritu estaba fortalecido por la comunión y la fe. El secreto para la victoria no está en tener la información, sino en tener el conocimiento y la relación con Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar, los que puedan arrodillarse conmigo. No sé si hay alguna canción después. Padre nuestro que estás en los cielos, doblamos nuestras rodillas delante de ti en esta hora. Venimos tal como somos delante de ti, porque confiamos en tus promesas que son fieles y verdaderas. Amén. No tenemos méritos que nos hagan idóneos para vivir contigo en el cielo, pero tú has hecho provisión y por medio de la justicia de Cristo nos da el derecho al cielo. Amén. Y nos has hecho idóneos para el cielo. Amén. Ayúdanos a mantener y conservar esa idoneidad y ese derecho. Amén. Ayúdanos a que el proceso de la santificación en nuestro peregrinaje sobre esta tierra pueda ser real en cada uno de los presentes. Amén. En medio de tantas voces, de tantos mensajes, de tantas distracciones que hay en este mundo, que nuestros ojos estén puestos en Jesús. Amén. Cuando hay muchos siguiendo al hombre, que podamos seguir al Cordero por donde quiera que vamos. Gracias por Jesús y su obra de salvación. Amén. Gracias por su intercesión, que mientras Él purifica el santuario en el cielo, nuestros corazones puedan ser purificados. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.